Dentro de lo que contesto que veía la invitación de Andrés, perdón que lo personifique, y digo, bueno, había que trabajar con el patriarcado, y me siento acá y creo que el patriarcado me mira de tal manera tan fuerte, en un sindicato donde todos son mujeres, tengo la mirada de un varón, y me falta la ausencia de la mirada de la mujer. Miro al frente y esta mirada que está en esa foto es como diciendo, ¿a dónde está el patriarcado? El patriarcado está entre nosotros y entre nosotros. En la justa medida que, como decía la compañera anteriormente, cómo construimos lo que significa el tema de géneros. El tema de género es una construcción cultural que la vamos a llevando a lo largo de los siglos. Y plantearnos en cómo desconstruir esta mirada patriarcal significa de cómo damos vuelta el espejo hacia nosotros y nosotros mismos para poder desconstruirnos nuestras miradas, nuestras prácticas, nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de construir vínculos. De eso se trata, simplemente es eso. Y a lo largo yo veía en la marcha, o vi en el video, y yo digo, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos mirando en esta lucha? Estamos mirando lo que significa un género femenino, un género de las mujeres, en que somos, a lo largo estamos desobedeciendo un lugar. Después el compañero cuando hablaba sobre la historia del idioma y nos llevaba a los que tenemos más años y tenemos canas, empezar a recordar las diferentes políticas públicas y cómo fuimos construyendo, a lo que llegamos hoy. Y me parecía muy central pensar que ¿por qué nos están odiando tanto? ¿Por qué la marea verde molesta tanto? ¿Por qué la marea esta de trabajar, de luchar por nuestros derechos, por una ley en agosto como fue de interrupción? ¿Qué pasa ahora que las compañeras debemos volver de vuelta a explicar por qué la ESI es importante? ¿Por qué ganó Bolsonaro en Brasil? ¿En qué nos estamos equivocando todas y todos aquellos que estamos trabajando? Porque tener la perspectiva de género, que no es ideología como nos hacen pensar, es desde el lugar donde miramos el mundo, es el Ale de Borges. Tener incorporado la perspectiva de género me dice desde qué lugar voy a mirar, voy a revisar, voy a poner en práctica la mirada sobre las relaciones que construimos. Construimos en una sociedad, construimos los sindicatos, construimos en lo político, construimos en lo comunitario y en nuestras organizaciones de mujeres también. Entonces poder ver una perspectiva de género no es fácil, pero tampoco es fácil ser feminista. ¿Por qué a las feministas nos están odiando tanto? ¿Qué pasa que tenemos un enemigo en común de donde nosotros salimos? El compañero anteriormente tocaron muy a medida, es que somos transgresoras, estamos desobedeciendo lo que significa el primo hermano del patriarcado, que es el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo se basa en el sentido del patriarcado. Trabajo a destajo, se basa sobre la feminización de la pobreza y saben que, compañeras, sobre la ética del cuidado. Las mujeres estamos dejando la ética del cuidado, estamos dejando que nos digan que los servicios gratuitos que teníamos en lo privado lo cuestionamos. Ahora lo privado ya no es privado, nos fuimos a lo público, a lo político, y ahí está. ¿Por qué la iglesia nos ataca tanto? ¿Por qué las iglesias? Porque no es la iglesia católica, las iglesias. Porque tocamos los bolsillos. El compañero cuando habló de idiomas me gustó porque habló siempre metiéndose en lo económico, y el tema del feminismo se mete en lo económico. Sacamos la mano de obra barata de las iglesias. Las iglesias, el cuidado, todo se limita en somos Legión de María, somos ministro de la caridad, lo que venimos de la comunidad eclesial de base. Yo soy militante cristiana, soy hija de la teología de la liberación y soy hija de los movimientos de mujeres y de los seminarios. En Argentina, después de la vuelta de la democracia, nacieron dos movimientos muy grandes. En el 86 los movimientos de mujeres y en el 86 los seminarios de formación teológica.
soy militante cristiana, soy católica, pero tengo un tipo de iglesia. Melchor Romero, Mujica, Monseñor y 1000 compañeros que quedaron, miles de compañeros que quedaron en el camino de la iglesia. Entonces me planteo ahora, ¿por qué nos odia la iglesia? ¿Por qué no nos quiere? Si somos las mismas personas que nos formamos desde la teología de la liberación y la mirada de la lectura popular de la Biblia. ¿Y por qué lo traigo? Porque me dijo que había que hablar de géneros. Porque nos enseñaron a trabajar el género femenino y masculino, y que nosotros teníamos que ser madres, teníamos que estar a los servicios, teníamos que cuidar a nuestros padres, teníamos que cuidar a nuestros hermanos, teníamos que cuidar a nuestros maridos. Y resulta que todo por eso nos decían los varones, que ellos tenían casa, tenían esposa, tenían hijos, y la plata era de ellos. Y nunca teníamos plata. Entonces ahí es donde empezamos, allá a lo lejos y hace tiempo, a cuestionarnos el espacio de lo privado y lo público. Y nos dimos cuenta que lo privado es político. Porque quienes construimos las nuevas sociedades somos nosotros, las que vamos a parir, las que parimos la reproducción. Entonces, ¿en dónde está el tema de lo que hablaba primero la compañera de los cromosomas, de cómo formamos? A mí me parece que nosotros las mujeres, desde el feminismo, empezamos a cuestionar lo que significa esa mirada que tengo ahí al frente, que es el patriarcado. No porque quien sea la persona que sacó foto, porque el patriarcado está hecho por varones, por mirada de varones, como debíamos ser el modelo de mujeres y varones. Y nosotras que estamos acá, pongo acá, y muchas de ustedes, nos sublevamos a ese modelo de mujeres que queremos ser. Muchos de ustedes son docentes, ¿no? La semana pasada yo estuve en La Rioja, porque trabajo en La Rioja, y me encontré también en un gremio docente donde estaba cuestionando el tema donde La Rioja fue declarada, diríamos, todo pañuelo celeste desde el gobierno del municipio. Cuesta bastante trabajar en ese contexto, ¿vio? Entonces cuando hablaban las compañeras decía, decía, a nosotros el Estado, porque dice que salieron en un sondeo de que La Rioja figuraba en los últimos números sobre la comprensión de los chicos cuando van a la universidad, que fracasan. Y ellos, los maestros decían, a la sociedad, el Estado y la familia nos entregan niños a los 4 años y lo devolvemos a la sociedad a los 17, 18 para entrar a la facultad. Entonces diga, ¿qué hacemos en esos 14 años que tenemos al niño si no podemos formarlos con pensamiento crítico? ¿Cómo los preparamos para esta realidad si no dejamos de enseñar las efemérides de cómo fue del siglo XIX? ¿Cómo nos cuesta recordar o poner en práctica los feriados del siglo XX, que tiene que ver con los cambios sociales? ¿Cómo cada una de nosotros y nosotros nos paramos frente a la gente y enseñamos la actualidad? ¿Qué significa un 24 de marzo? ¿Qué significa las Malvinas? ¿Qué significa la muerte de Fuente Alba? ¿Qué significa la muerte? En esos contextos políticos, ¿qué significa este presupuesto? Si no podemos desglosar quién los actores que empujan por los cambios políticos, por los cambios de las políticas. ¿Qué pasó cuando estamos hablando de idioma? El cambio que quieren hacer tomando el ejemplo de idioma, ¿quién son los actores que están empujando? ¿Qué son los intereses que se están poniendo en fuego para recuperar idioma? Cuando estamos hablando de ESI, ¿cuáles son los actores que trabajan en el cambio de ESI cuando queremos cambiar esta ley vieja de educación? Entonces, si no somos capaces de poder analizar el contexto de los géneros, de eso estamos hablando, de los nuevos géneros, de estos géneros donde la mujer es transgresora y es una actora política porque queremos cambiar. Y no queremos y no renegamos de la ética del cuidado, sino al contrario, queremos decir que la ética del cuidado y gratuita sostiene el neoliberalismo y sostiene el patriarcado. Lo que queremos decir que la ética del cuidado, desde los jardines maternales, desde los jardines, desde trabajar con adultos, tienen precio, tienen costo y nos tienen que pagar. No podemos trabajar gratuitamente porque estamos en un contexto neoliberal. ¿O no, Andrés? Te pongo por ejemplo porque es con las viejas discusiones que tenemos que ver cuando decimos que el feminismo viene a destapar estructuras. ¡Pum! Pero estructuras que tienen que ver con derechos. Y nosotros las mujeres tenemos los derechos. Y acá entramos diríamos, ¿cuál es la puja
que tenemos ahora las y los que trabajamos en el tema de género, porque gracias a Dios, a mí, tal vez a Betty o a la madre de Betty, a Cristina, nos formaron curas feministas. Decir que había curas feministas en la época de los 70 es medio difícil, pero bueno, eran ellos, nos formaron. Nos dijeron que nos iban a decir en los barrios que éramos aborteras, que éramos lesbianas, que dividíamos a las mujeres, que dividíamos a la familia. Y nosotros lo veíamos en los 70 como ser abortera, veíamos lo que trabajábamos, lo que dijo el compañero de idioma, que los centros de salud son para curar la enfermedad. Nosotros habíamos empezado a trabajar en la época de los 70, cuando empezamos a trabajar el tema de género, mi querido compañero, empezamos como agente de salud, con ATAN 1, ATAN 2, en la política de Dualde. Y desde la red de mujeres fuimos firmes, digamos, propulsora de los cambios políticos de la provincia de Buenos Aires. Nuestro primer grupo se hizo en el Hospital Parisien. ¿Por qué? Porque en ese momento Dualde empezó a chupar a los, perdón por la jerga, ¿no? Chupar punteros, y nosotros, para preservarnos, no ser chupados por Dualde, fuimos dentro de lo que son las estructuras. Teníamos nuestro primer grupo para trabajar en violencia en el Diego Parisien y en una iglesia. Así transitamos lo que fue la segunda parte de la ATAN 2, que todo lo significa el desmantelamiento. Trabajé en la atención primaria de la salud, yo trabajé en el Centro de Salud San Pedro, donde podíamos, nos decían a los agentes de salud, y donde fuimos a dar en el tema de salud, o cómo hacemos el tema de por qué morían los niños de las multíferas, por qué se perdieron. Y nosotros hicimos una experiencia con Gruber, con muchos doctores del Parisien en esa época. Estoy hablando del 83, con la vuelta de la democracia, a volver a retomar lo que es un tejido social. Decimos que el problema no era que las mujeres no sabían o no cumplían como nos culpaban a las mujeres multíperas que tenían más de 2 hijos, 3 hijos, que no tenían. El tema era que cuando nos daban los turnos, había que sacar el turno a las 5 de la mañana, exactamente como ahora, no ha cambiado nada, y que los turnos nos daban para hacer los análisis después que vamos a parir. O sea, íbamos a parir, los turnos eran para después de nuestra fecha. O sea, nunca había compensación de esas cosas. Estamos hablando de un sistema de salud exactamente como está ahora, que no ha cambiado, no ha mejorado. Entonces nosotros le decíamos a Gruber, que era el pediatra y el neonatólogo, le digo, ¿por qué no nos prueba nosotros como agentes de salud que podemos comprobar que nosotros podemos lograr cosas? Y tuvimos una reunión con los agentes de salud de San Pedro, ahí en Casanova, cerca del Patronato Español, y nos prepararon para extraer sangre. Nosotros empezamos a traer sangre, hacíamos del PAC, y pudimos, en una prueba que estaba, el director no podían saber de cuál eran las muestras, si las muestras eran nuestras o la del hospital, por la eficiencia que hemos tenido. Del 83 al 87, les voy a decir que nosotros hacíamos análisis de sangre, el PAP, las mujeres hacíamos el ortotest, comenzaba a tener ahí, y ahí empezamos a ver la otra cara de la moneda, donde varones y mujeres, el resultado del ortotest podía ser feliz si el embarazo era deseado. Si no era deseado, las mujeres decían, mi marido me manda. Otro más, otro chico más. Y nosotros sabíamos esa noticia de que esa persona estaba embarazada y podía pasar un tiempo y la veíamos que el niño no nació, entonces sabíamos que había habido un embarazo y había habido un aborto, pero uno vivía en el barrio y sabía que eso pasaba. Como en la actualidad, sabemos que el aborto existe, nada más que hay una sociedad hipócrita que considera que los abortos no existen. ¿Qué clase de Dios nos dice que los hijos los manda Dios? Si nosotros nos preguntamos, ¿qué clase de Dios tenemos si a los pobres nos mandan 6 hijos y a los ricos nos mandan 2? ¿Cuál es la diferencia? Es la educación. Es la educación sexual que estamos pidiendo en ese pañuelo. Es la planificación familiar que estamos pidiendo en el pañuelo. Porque en la época de los 80,
nosotros los que éramos agentes sanitarios, y usted que habla sobre Yoma, sabíamos que en los periféricos llegaban mujeres por aborto clandestino, y yo supe, pero recién tuve de saber a mis 40 años, lo que era correr a un almacén, comprarle 1 kilo de azúcar y ver a una mujer con las piernas abiertas, con su vagina casi destruida, y ponerle azúcar para que pare la hemorragia. Estamos hablando de eso, de salud. Creo que este es el contexto para saber que cuando uno levanta una ideología es una cosa, y cuando ve desde la perspectiva de género es otra. Estamos hablando de género, no es una ideología la perspectiva de género, es una mirada. La ideología es que soy peronista. La ideología es la que tienen ustedes, la ideología es que yo soy feminista, que luchamos por ideales, por cambio de una sociedad. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Por qué lo tenemos bien claro en este contexto? Porque nosotros somos los que vamos a educar a las nuevas generaciones del siglo XXI, para que no nos pase como nos está pasando. Y vuelvo de vuelta a la mirada. Perdón, no me quiero pasar, ¿no? Hablaban de... Me llamó la atención el tema de Yoma, y que decía que, perdón, el proyecto que tenía, porque uno que no está en el tema, de golpe viene acá y se entera de otras cosas que considera que son importantes. ¿Cuál es la importancia de que Yoma esté manejada, elegida en forma directa? ¿Por quién? No escuché. En forma directa por los trabajadores. Y creo que la importancia es porque uno vive y uno sabe lo que pasa como trabajador y puede elegir a quien nos van a gobernar. Nosotras, las mujeres, en agosto pusimos un abanico de mujeres a lo largo y a lo ancho, desde estudiantes secundarios hasta médicos, hasta, diríamos, lo mejor que había, tanto lo científico, para poder decir por qué era necesaria la ley que buscábamos en agosto. Y por el otro lado veíamos lo que vemos, que las iglesias a quienes ponían cuando no había un discurso que podía sostener lo que nosotros queríamos. Y ganaron. Y ganaron, como la iglesia está ganando una lucha. El domingo pasado, a lo largo y a lo ancho del país, estuvo en todos lados, no se meta con mis hijos. Exactamente, por el tema de ESI. Compañeras y compañeros, desde que empezó el tema del ESI, mataron a 11 niñas entre 9 y 14 años, fueron violadas. Se las metieron en una bolsa y la tiraron en la basura. Es la que apareció. Entonces, ¿qué nos está diciendo el patriarcado? Que estamos molestando, que nos deben matar, no importa la edad, que somos uso y consumo de varones, porque tienen el derecho y tienen el plus que nos pueden violar, nos pueden matar y aparte de todo, y nos pueden tirar a la basura. Cuando la compañera, más allá de que cometió un feminicidio en Gualeguaychú y mató a su novio, ¿no? Fue la única feminicida que era una mujer, que la pasearon todas las fotos por los medios, le dijeron que era mala, le dijeron, la condenaron, hubo marcha en contra de esa mujer feminicida porque mató a un varón que murió por feminicidio. Todos los años nos matan más de 270 compañeras y nunca le vemos la cara a un feminicida. Nunca lo pasean como culpable, ¿o no? Nunca hay marcha para que lo metan en cana, para que... ¿O vieron ustedes? El juicio fue rapidísimo. Totalmente. Sí, ¿Y eso qué es? la condena. Eso es patriarcado. Eso es netamente patriarcado. Entonces, si no podemos cuestionar esas cosas desde una mirada de género, ese es el género que tenemos. Y entonces cuando hablaban recién, que se juntó, ¿qué son las cosas que nos hacen que nos seguimos construyendo esto? Hay 3 instituciones que sostienen esta mirada sobre el patriarcado. Una es la iglesia. La segunda, ¿cuál es? Es la educación. La tercera, ¿cuál es? Es la familia. No es el Estado medio. Podemos discutirlo. Es la iglesia. La segunda, ¿cuál es? Es la educación.
La tercera, ¿cuál es? Es la familia. El Estado. No es el Estado, mi querido. Podemos discutirlo. Porque quienes transitamos como niños, o sea, el Estado, estas tres instituciones forman el Estado somos nosotros. Una cosa es el gobierno, otra cosa es política pública. Pero la Iglesia es la que tiene, la que nos forma, la que nos da los mandatos, lo que nos dice que es pecado, que no es pecado, que es la culpa, no es la culpa, y se mete en nuestras sábanas, que nos dice que si sos madre soltera o no sos madre soltera. Es la que nos pone un mandato y una forma de pensar y de vivir. El otro que va ahí es la Iglesia, es nuestra familia, que nos educa, nos forma, después nos manda, y nos manda a dónde, después a la escuela. Donde soy la primera socialización en la escuela. De todos los niveles. Entonces, digo, son estas tres instituciones que debemos cambiarla desde una mirada, desde una perspectiva de género, para poder hablar de géneros, no tan solo mujer, varón, sino trans. Sí, cierro. Todo lo que se quiera. Porque es muy fácil cerrar cuando uno está cuestionando las cosas. Por eso decimos que las mujeres podemos cerrar tranquilamente, porque ni siquiera, aunque nos digan que cerremos, aunque nos digan que sigamos, no nos vamos a parar. Porque nosotros estamos para construir una nueva sociedad más igualitaria, más equitativa, y donde creo que empezamos a trabajar las nuevas masculinidades. Pero compañeros, las masculinidades las deben trabajar ustedes mismos. Ustedes deben empezar a desconstruirlas. Y le hago la pregunta a los varones, con esta forma de ser varones, proveedores, machistas, ¿son felices? Porque bueno, porque la foto de estar abrazado puede ser como aparecieron para contener, para ver, pero ¿quién abraza y le dice al otro, macho, te mandaste una cagada? La verdad es que está mal, vos no podés pegar. Puedo contener, pero ese abrazo que apareció, ¿cómo es? Quisiera un abrazo para cuestionar la conducta del hermano, del amigo. Porque en la justa medida que ustedes no se empiecen a cuestionar lo que ustedes hacen, no van a poder ser felices. No es que les sacamos los lugares. Que del patriarcado les ha dado un plus de poder. Y ese plus de poder es nuestro. Y nosotros lo queremos y no vamos a renunciar. Por eso, bienvenida a la juventud en la marea verde. Muchas gracias.